Muy buenas tardes, chicos. No sé si me logran escuchar. A ver si me confirman por el chat. Sí se puede, sí ¿Sí? se escucha. Ya, perfecto. Muy bien. Nuevamente les doy la bienvenida. Yo sé que los profesores seguro les han estado dando la bienvenida estos días, ¿no? A este proyecto y esperemos pues que pueda ser de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Entonces, sin más, vamos a comenzar ya con el curso, mientras los demás se van ahí conectando. Muy bien. El curso, como ya saben, ¿no? Se llama Historia del Perú. Es uno de los tantos cursos que se requiere o que evalúa, ¿no? Las universidades nacionales como es San Marcos y UNI, y otras más también, ¿no? Pero va a variar, ¿no? Ahí lo vamos a ir viendo el modelo también. Muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Pedro. Ahí está el correo para cualquier consulta o dudas. También sé que les han compartido un drive de Excel y ahí es donde ustedes pueden saber el link y también en la parte del correo para cualquier consulta. Muy bien. Vamos a empezar hoy día con la primera unidad. El curso está estructurado en unidades. La primera unidad se va a titular Perú prehispánico. Vamos a ver todo lo referente a qué sucedió en el Perú antes que los españoles llegaran a este territorio, ¿no? Tan diverso en diferentes aspectos, ¿no? Yo sé que también en los otros cursos también van a ir complementando diversos conocimientos, porque la historia es una ciencia que abarca muchas cosas, no solo abarca aprenderse personajes o fechas, sino también abarca comprender varios aspectos. Acá vamos a ver un poco de ciencia, vamos a ver un poco de matemática, ¿no? No la parte de fórmulas, de procedimientos, no, sino de algunos personajes que también aportaron y marcaron en la historia, ¿no? Muy bien. El título del tema del día de hoy es Poblamiento de América, o Poblamiento Americano. Normalmente cuando estamos en una academia o en el colegio, este es el primer tema de HP. No hay, así lo llaman al curso, HP, ¿no? Abreviado. Muy bien. Cualquier pregunta, igual todo por el chat, chicos, para ir absolviendo cualquier pregunta. Ya vamos a ver el tema rapidito nomás. Y al final hay dos preguntas, ¿no? Dos preguntas tipo examen de admisión. Las dos son de San Marcos. Y vamos a ir, ¿no? Resolviendo juntos esas dos preguntas. No están nada difíciles. ¿Ya? Una está bien fácil. Una es solo saberse los datos de este tema. La otra es un poquito para pensar, pero yo sé que ustedes van a poder hacerlo. Muy bien, vamos a empezar. Ahí está la frase con la cual yo siempre me identifico cuando hablo de esta ciencia histórica, ¿no? Que fue la que formuló Mark Bloch, que es un historiador, ¿no? La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, ¿no? La historia como un elemento importante para poder comprender nuestro presente a partir de los hechos pasados, ¿no? Y también prepararnos para lo que se venga. Muy bien, vamos a avanzar. A ver, voy a ir revisando también el chat que acá me está escribiendo. Ahí está, muy bien, si se escucha, perfecto. Sí, bueno, depende también, porque, por ejemplo, para uni, si tú vas a una academia para uni, por ejemplo, lo normal es que HP le den una hora, y para todos los cursos de letras, ¿no? Porque uni, su examen, obviamente es más abocado a la ciencia y a la parte de matemáticas, ¿no? Inclusive tan abocados a esas áreas están que la parte de letras, tanto no solo historia, sino filosofía, literatura, educación cívica, ¿no? Lo fragmentan tanto que al final en el examen solo te viene una pregunta, ¿no? Y a veces somos tan poco suertudos que justo la pregunta que viene es el tema que menos domino, que menos me sé o que no logré estudiar para el examen, ¿no? Porque HP también tiene una lista de temas, no es un curso tan chiquito que digamos, también tiene su extensión. Muy bien, sin más vamos a ir avanzando. No se preocupen, vamos a avanzar poquito a poquito, ¿ya? No vamos a hacerlo así rapidísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, normalmente este tema ya no es un tema que se toca,
pero es muy importante saberlo para poder comprender el tema que viene. La próxima semana vamos a ver poblamiento, pero ya no de América, sino de Perú, ¿ya? Entonces, para poder comprender ese tema, es importante comprender un poco el tema más general, que es poblamiento de América, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar. Se me pasó. Y ahí está la estructura del curso. Muy bien. El curso está estructurado en 8 unidades, como pueden ver ahí, ¿ya? La primera unidad, como ya les dije, se titula Perú prehispánico. La unidad 2 se titula Dominio español. La unidad 3, Proceso de emancipación. La unidad 4, vamos a ver los inicios de la República. La unidad 5, un periodo conocidísimo, que también sé que alguna vez lo habrán escuchado, Prosperidad falaz. Unidad 6, Guerra del Pacífico, importante tema. 7, vamos a ver el siglo XX de la historia del Perú, ¿no? Un siglo que estuvo entre golpes de Estado, dictaduras y democracias, ¿no? Una vez en el examen de UNI vino esta pregunta, ¿no? Que era detectar o categorizar a los gobiernos cuál fue su tendencia política, si fue un gobierno dictatorial o si fue un gobierno democrático. Entonces, más o menos ahí vamos a ver un poco, ¿no? Vamos a categorizar, tal presidente fue tal, el otro fue dictador, el otro fue demócrata, y vamos a ver que el siglo XX va a estar marcado así, de vaivenes. Primero un periodo de democracia, y luego viene un golpe de Estado y marca un periodo de dictaduras, ¿ya? Así va a estar inmerso el siglo XX. Mientras que el siglo XXI, que es la unidad 8, ya se titula la transición a la democracia, ¿no? Luego de 10 años de gobierno de Fujimori, vamos a volver a la democracia, ¿no? Poco a poco, paulatinamente, ¿no? Desde Paniagua hasta lo que actualmente vendría a ser Vizcarra, ¿no? A pesar de que tiene tantas críticas, pero aún así vamos a ver esos aspectos. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ahí está un poquito, ¿no? Los dos modelos un poquito diferentes. Por un lado tenemos a UNI, por otro lado tenemos a San Marcos, ¿no? UNI se caracteriza por ser un poquito más demandante el examen, ¿no? Son 3 días de examen. Por otro lado, UNI, en el caso de las preguntas para letras, como les decía, ¿no? Es tan tajante que si el curso de HP es suertudo, a lo mucho le va a tocar 3 preguntas, pero eso ya es ser bien suertudo, ¿no? Por lo general le toca una pregunta, ¿ya? En cambio, San Marcos va a depender del bloque al cual tú estés postulando, ¿no? Si eres de ingeniería, te van a venir menos preguntas de San Marcos. Si eres más para la parte de derecho, de letras, te va a venir un poco más, ¿no? De ciencias sociales, sobre todo. Y las preguntas son un poco más complejas también. Pero UNI, lo que ha llamado mucho la atención es que en los últimos años sus preguntas han vuelto un poquito más interesantes, ¿no? Porque antes eran preguntas dateras. Por ejemplo, estaba revisando los exámenes de los primeros años, del 2000, 2002. Eh, por ejemplo, una pregunta así directa. El Supremo Protector de la Confederación Perú-Bolivia, ¿quién es? A ver, vamos a ver el chat, a ver si saben. Eso, imagínense, eso fue pregunta de examen, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, chicos, a ver, quiero que refresquen, porque yo sé que eso también ya lo han visto. Muy bien, Santa Cruz, el Supremo Protector de la Confederación Perú-Bolivia. Y así venían las preguntas antes. Pero ahora ya es un poco más compleja y un poco más mortal, entre comillas. ¿Por qué? Porque ahora las preguntas se dividen en 3 subpreguntas. El famoso 1, 2, 3, ¿no? Donde te dice, señale cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. Entonces, ahí, a veces, por champa, puedes llegar a la clave correcta. Pero a veces es tan difícil que, por ejemplo, tú vas descartando, descartando alternativas, ¿no? Y al final te quedas con 2. Y tanto es la duda que al final no sabes cuál marcar, ¿no? Esos son los casos más extremos. Es un caso bien triste, pero sucede. Muy bien. Ahí me han estado preguntando si es para UNI. Este curso está enfocado para ambos, ¿ya? Por ejemplo, cuando veamos culturas pre-incas, no solo nos vamos a enfocar a lo que pide UNI. UNI pide culturas básicas, Chavín, Paracas,
Mochica, Chimú. En el caso de San Marcos ya es un poco más específico, ¿no? Por ejemplo, cultura secán, cultura chachapoyas, ¿ya? Es un poco más específico la solicitud que hace San Marcos con respecto a esos temas. Y dicho sea de paso, hablando de culturas preincas, es un tema muy recurrente en el examen de admisión de San Marcos. Es prácticamente una pregunta fija en el examen de San Marcos. Nunca falta una pregunta de culturas preincas. Por eso lo vamos a hacer bien hecho ese tema, para que puedan tenerlo claro. Muy bien, vamos a avanzar. Muy bien, antes de entrar a poblamiento americano, vamos a ver algunas características generales, ¿no? La historia es una ciencia, aunque a muchos les duela reconocerlo, es una ciencia, ¿ya? Tiene la misma categoría que la biología, que la ecología, ¿de acuerdo? Que la geometría es una ciencia, ¿ya? Pero su enfoque es un poco distinto. Muy bien. El padre de la historia, como pueden ver ahí, es el famoso griego Herodoto, con su obra muy conocida, Los 9 libros de la historia, ¿no? Ahora, la ciencia histórica es una ciencia un poco particular, porque a diferencia de la biología, de la ecología, de la geología, de la geografía, ¿no? Es una ciencia de tipo social, ¿no? Se enfoca en el estudio de las sociedades humanas. Pero ¿qué estudia de las sociedades humanas? Porque las sociedades humanas son complejas, tienen varios aspectos. Estudia la evolución de estas sociedades a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es su objeto de estudio. Muy bien. Obviamente van a haber más definiciones de historia, pero la idea central es esa. Muy bien. Ahora, la ciencia histórica es una ciencia que abarca muchas cosas, como les decía al principio, por eso tiene varias ciencias auxiliares, ¿no? Que apoyan a esta labor del historiador para comprender el pasado, ¿no? Por ejemplo, está la arqueología, ¿no? Básicamente los monumentos arquitectónicos, la etnología, las costumbres, que es muy importante poder conocerlas, la antropología, el estudio del hombre, ¿no? La paleografía, el estudio de estos restos antiguos, la geografía es importante. Hoy día vamos a ver por qué es importante la geografía como ciencia auxiliar de la historia. Cuando veamos poblamiento americano, poblamiento americano es saber mucho de mapas, ¿ya? Sociología, muy importante también porque de por sí la ciencia histórica es una ciencia social. Numismática, la parte de las monedas, que también es algo interesante porque nos permite entender un poco cómo funcionaba la sociedad y la economía. La heráldica, el estudio de los escudos, ¿no? Y así, hay varias ciencias. Muy bien, las fuentes históricas también van a colaborar, porque van a ser esas evidencias que yo voy a estudiar, ¿no? Y por último, el término historiografía, ¿no? Ahora, la historia, el término historia, la palabra historia, es una palabra que tiene varios significados. Por ejemplo, yo te puedo decir, cuéntame la historia de tu vida, pero ahí yo no estoy hablando que tu historia sea una ciencia. Ahí la historia de tu vida es que tú me cuentes todo lo que ha pasado en tu vida, los acontecimientos, aquellos hechos, anécdotas que hayan marcado tu vida. Pero yo no me estoy refiriendo a una ciencia que estudia las sociedades humanas y cómo cambian a lo largo del tiempo. Simplemente me refiero a anécdotas con respecto a ti, pero estoy utilizando la palabra historia. Entonces, para evitar esas ambigüedades en ciertos contextos, se van a utilizar justamente este término, historiografía, que es equivalente a decir ciencia histórica, ¿ya? Entonces es muy importante tener esto en cuenta para, digamos, ayudar al lector a comprender que yo estoy hablando de la ciencia como historia y no de la historia como ciencias y no de la historia como un proceso, como una anécdota, etc. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, llegamos a la parte de HP. Muy bien. Periodificación. La periodificación, como pueden ver en el título, fácil, es dividir la historia, todo este proceso en periodos. ¿Ya? Muy bien, ahí está. La historia del Perú hace miles de años hasta lo que es el día de hoy, ¿no? Esa imagen debería cambiar un poco, ¿no? Porque actualmente no estamos en el gobierno de Ollantumala, estamos en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Pero igual vamos a tomarlo como referencia. El primer periodo que se plantea es el periodo autóctono, ¿no?
El periodo autóctono se refiere a el periodo en el cual este país, Perú, que conocemos, este territorio, no tuvo contacto alguno con poblaciones provenientes de otros continentes. En ese momento, Europa vivía en su mundo, ¿no? Y no conocía que existía este continente. Y nosotros hicimos también nuestra vida normal. Nuestros antepasados, obviamente, hicieron su vida normal, como si se consideraran los únicos existentes, obviamente junto a sus vecinos, ¿no? En este periodo, ¿quiénes están? Están las culturas pre-incas, que son los que vamos a ir estudiando las siguientes semanas. Y está la cultura inca, obviamente el Tahuantinsuyo, las 4 tierras del sol, ¿no? Ahora, este periodo autóctono se prolonga hasta 1532, que es el año en el cual se produce el descubrimiento no de América, sino de Perú, ¿ya? Ahora, recordando un poquito, Pizarro, ¿cuántos viajes tuvo? A ver, voy a leer en el chat. Así voy a estar preguntando para que vayan recordando, porque es importante que recuerden poco a poco, ¿ya? A ver, ¿cuántos viajes realizó Francisco Pizarro junto a su empresa Perulela o de Levante? A ver, 3, ahí alguien dijo 2, 3, ya, muy bien. Excelente, fueron 3 viajes que realizó Francisco Pizarro, ¿no? El primero se llamó viaje de la exploración, el segundo el viaje del descubrimiento y el último el viaje de la conquista. Justamente este periodo colonial va a iniciar con el viaje del descubrimiento, con el segundo viaje de Francisco Pizarro, ¿no? Cuando ya entra en contacto directo con los pobladores del Tahuantinsuyo. Pero lamentablemente ese Tahuantinsuyo con el cual se encontró estaba en plena crisis política, ¿no? Había una guerra civil entre hermanos por el poder, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, el siguiente subperiodo vendría a ser la conquista, tercer viaje de Pizarro, ¿no? Aproximadamente el año 1533. Ahí capturan a Atahualpa y le encierran en el Amaruhuasi. Y ahí se da el famoso pago del rescate, ¿no? Luego ya de una serie de eventos va a venir el virreinato, ¿no? El virreinato se establece luego de las guerras civiles entre los conquistadores. No se preocupen, chicos, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Luego viene ya la época en la cual van a surgir los próceres y los precursores para lograr el proceso de emancipación y provienen las corrientes libertadoras, ¿ya? Muy bien, y todo este proceso desemboca en el año 1821, que es un año que está sonando mucho en los últimos días, en los últimos meses, y seguirá sonando. ¿Por qué? Porque ya estamos 2020 y se acerca 2021, el famoso año del bicentenario, un año en el cual vamos a tener que reflexionar mucho, ¿no? De cómo vamos como país, en qué podemos mejorar, qué nos falta y qué hemos logrado, ¿no? Va a ser un año de mucha reflexión. Muy bien. En el año 1821 empieza el periodo independiente. Ahora, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque para algunos historiadores este periodo independiente es un periodo independiente entre comillas. ¿Por qué? Porque en el plano político podemos ser independientes, ¿no? No hay una potencia que mande acá sus autoridades como ocurría en el virreinato, ¿no? España mandaba el representante del rey acá en América, que era el virrey. Pero, digamos, analizando más a fondo, había una cierta dependencia, pero a nivel económico. Ejemplo, en los primeros años dependíamos de Inglaterra a través de los préstamos, ¿no? Y luego con Leguía vamos a empezar a depender de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo este periodo independiente se vuelve un periodo independiente entre comillas. ¿Ya? Y hay que tener un poquito más de análisis. Pero este periodo independiente se titula la República, ¿no? Se extiende justamente desde los inicios de esta República hasta lo que es el día de hoy. Seguimos siendo una república. No hemos cambiado nuestro modelo de gobierno. No hemos cambiado a monarquía, a pesar de que San Martín, ¿no? Buscaba emprender ese modelo acá en nuestro país, ¿no? Monarquía constitucional.
pero al final se logró imponer el modelo republicano de Simón Bolívar. Pero eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de corrientes libertadoras. Muy bien, vamos a avanzar. El siguiente dice, otra vez, este es otro modelo. Ya el primer fue un modelo de división llamado tradicional clásico. Este es un modelo más científico y justamente este es el modelo que habla de lo que les dije al último, al último del anterior modelo. ¿Qué pasa acá? Hay un periodo de autonomía que está en verde y hay un periodo de dependencia que está en rosado. El periodo de autonomía. Miren, acá tenemos el periodo de autonomía que involucra justamente lo que sería el periodo autóctono, ¿no? Es equivalente, ¿ya? En la división tradicional se llama periodo autóctono. En la división científica se llama etapa de autonomía. Muy bien. Y acá tenemos dos épocas, ¿no? El precerámico y las altas culturas. Ya, todas estas palabritas, precerámico, altas culturas, eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando empecemos con las culturas. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué es precerámico, qué es altas culturas, ¿no? Porque ahí también hay un debate entre Guillermo Lumbreras y John Rowe. Cada uno propuso sus modelos de división de esos años. Para John Rowe tenía que dividirse horizontes intermedios, mientras que para Guillermo Lumbreras no, tenía que ser lítico, arcaico, ¿no? Formativo, eso ya lo vamos a ir viendo con mayor detalle, ¿no? Muy bien. Luego marca el año 1532 una etapa de dependencia hasta el día de hoy. O sea, imagínense, hasta el día de hoy no somos independientes totalmente, según el punto de vista de este modelo. Ya en primer lugar, ¿de quién dependíamos? Política y económicamente dependimos de España. Luego vino Inglaterra, una dependencia no política, sino más un poco económica, ¿no? Básicamente con estos famosos contratos, ¿no? Del igual. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos prosperidad falaz. Y por último viene Estados Unidos, ¿no? Y justamente lo que les decía, el año 1919 marca un año clave, el inicio del oncenio de Leguía, porque con ese periodo gubernamental de 11 años vamos a empezar a depender ya no de Inglaterra, sino de Estados Unidos. ¿Y cuál fue la causa? Que hubo un cambio en el modelo universal. ¿Qué pasó? Inglaterra, que era la potencia que hasta ese momento se mantenía en primer puesto, bajó y fue reemplazada por una nueva potencia, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muy bien, pero eso ya lo van a ver con mayor detalle en Historia Universal cuando hagan Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Antes de Inglaterra la potencia era Francia, luego vino Inglaterra y luego vino Estados Unidos, ¿no? Y antes de Francia era España con Carlos V y Fernando II, ¿no? Formaron una expansión colonial inmensa, pero lamentablemente una mala administración de la Casa Habsburgo terminó haciendo que España perdiera esa posición privilegiada que tuvo, ¿no? Luego vino Francia con el famoso Luis XIV, el Rey Sol, y luego vino Inglaterra, ¿no? Ya con la reina Victoria y la famosa era victoriana. Y ya luego ya Estados Unidos con el punto de inflexión en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero eso con mayor detalle, HU. Ahora sí entramos a lo que vendría a ser poblamiento americano. Ahora, antes de hablar de teorías, porque yo sé que cuando a ti te dicen poblamiento americano, en tu cabeza rápidamente dice teoría. Teoría asiática, teoría oceánica, teoría australiana. Las famosas clásicas tres teorías, ¿no? Y la oceánica que se divide en melanésica y polinésica. Ya, pero antes de ver esas teorías, quién la planteó, cuáles son sus precursores, cuáles son sus pruebas, cuál es su planteamiento, etcétera, vamos a ver primero el contexto, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba, no, en el mundo cuando se dio el poblamiento de América? Ahora, hasta el momento se considera, es un consenso, que la cuna de la humanidad es África. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque la primera teoría que vamos a revisar es una teoría que ha sido refutada, que es la teoría autoctonista, que justamente contradice esa idea. Y no, ¿y qué dice en cambio?
Ah, no, que la cuna de la humanidad es el propio continente americano, pero es algo que, como les dije, ya ha sido refutado, ¿ya? Se ha comprobado que eso no es verdad. Entonces todavía sigue ese postulado que la cuna de la humanidad es África, y a partir de África se poblaron los demás continentes. Primero se pobló la parte de Asia, luego fueron un grupo Europa, luego un grupo Oceanía, y hoy día vamos a ver el otro grupo que vino a América. Ahora la pregunta es, ¿cuándo y cómo vino? ¿Ya? Y ahí las teorías van a ir contestando, pero como dice la propia palabra, son teorías. Vamos a ver al final que todavía no hay nada 100% predicho, porque los últimos hallazgos arqueológicos han determinado que muchas de las teorías tienen fallos, tienen falencias, ¿ya? Y no son completamente verídicas, ¿ya? Y ahí hay que hacer algunos ajustes. Muy bien, pero antes de hablar de teorías, vamos a hablar del contexto. ¿Qué pasaba en el mundo? Vivíamos la última glaciación. Ahora, ¿qué es una glaciación? Es un periodo, como dice en el tercer punto, en el cual desciende drásticamente la temperatura, ¿ya? Temperaturas bajo cero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando desciende la temperatura, ¿qué genera? Obviamente, el agua, ¿no? Va a disminuir. El nivel del mar va a disminuir. Y cuando disminuye el nivel del mar, ¿qué va a pasar? Esas tierras que antes estaban cubiertas por agua van a aparecer. Y dentro de esas porciones de tierra que aparecen, que emergen a la superficie ya que el nivel del mar descendió, va a aparecer el famoso Istmo de Beringia, o el Istmo de Bering, ¿ya? Un puente de tierra que va a ser uno de los fundamentos de la teoría asiática, ¿ya? Lo que vamos a ver dentro de un ratito. Muy bien, ¿qué más? Como la temperatura descendió tanto, las placas de hielo que estaban en los polos empezaron a extenderse y empezaron a cubrir los continentes y con eso cubrían la vegetación. En esa época la vegetación era muy escasa. ¿Ya? Uno, por las condiciones adversas, porque las plantas no pueden vivir tampoco a condiciones tan extremas. Y otro, porque las placas de hielo que se extendieron empezaron a cubrir esas llanuras que antes estaban con vegetación. ¿Ya? Todo esto que les estoy describiendo es el Pleistoceno. ¿Ya? Es un periodo que se llamó Pleistoceno. Ahora, el Pleistoceno tuvo periodos de glaciación y periodos llamados interglaciales. ¿Ya? La glaciación es simplemente descenso dramático de la temperatura. Pero ¿qué es un interglacial? Es cuando la temperatura sube un poquito, solo un poquito, no tanto, para cambiar bruscamente la situación, solo un poquito. Pasa el interglaciar, termina el interglaciar y vuelve a descender la temperatura. Otra vez estamos en glaciación. Luego asciende un poquito la temperatura, luego vuelve a descender. ¿Ya? Pero la glaciación de Wisconsin tuvo una particularidad muy interesante, ¿ya? ¿Cuál fue esta particularidad de la glaciación de Wisconsin? Que fue la última, porque el Pleistoceno va a tener varias glaciaciones. Ahorita les voy a mostrar el gráfico, ¿ya? Pero Wisconsin fue la última. ¿Y por qué se llama la última glaciación? Porque después de esa glaciación les decimos chao, le decimos adiós al Pleistoceno y le damos la bienvenida a un nuevo periodo, el periodo llamado Holoceno o la era de los nuevos climas, que es caracterizado por un calentamiento global, un fenómeno que está sonando mucho en los últimos años, ¿no? En lo relacionado básicamente al cambio climático, ¿ya? Eso también lo vamos a ir explicando poco a poco. Otras características. Ahora, el hombre no estaba solo. A su alrededor, ¿qué tenía? La famosa megafauna, ¿no? Animales de gran tamaño. Ahora, ¿qué pasó cuando el Pleistoceno terminó y pasamos al Holoceno? Las temperaturas empezaron a elevarse. ¿Y qué pasó con la megafauna? Se extinguió, pero no toda la megafauna. Una porción considerable se extinguió, pero otra porción, ¿qué pasó? Se adaptó a los nuevos cambios. ¿Y cómo se adaptó? Reduciendo su tamaño, ¿correcto?
Por ejemplo, antes existía en Perú una especie llamada paleollama. Paleo significa antiguo, ¿sí o no? ¿No? Y llama, ya sabes, el animal que tú conoces. Pero ahora la paleollama ya no existe en la actualidad, sino que existe la llama. ¿Por qué? Porque este animal tuvo que reducir su tamaño para poder sobrevivir. Y así tenemos varios ejemplos, ¿ya? De varios animales que tuvieron que reducir su tamaño para poder sobrevivir a estos cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque esos animales estaban adaptados a vivir a bajas temperaturas, pero ahora tenían que adaptarse a vivir a temperaturas mayores. ¿De acuerdo? Porque el Holoceno es incremento de temperatura. Entonces, ¿qué es Pleistoceno? Descenso de la temperatura. ¿Qué es Holoceno? Aumento de la temperatura. ¿Ya? Pero en esta época de los primeros pobladores americanos, la temperatura era bajo cero, estaba descendiendo. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo decir de la cultura del hombre de esa época? Era un hombre que dominaba el fuego, ¿de acuerdo? Ya que era un Homo sapiens. Ya eso les van a explicar en hominización, cuando vean en HU. ¿Ya? Otra característica, lenguaje articulado, ¿correcto? Ya podía comunicarse, articular, ¿ya? Se organizaba en bandas, ¿ya? Sin embargo, estas bandas tenían una característica, eran endogámicas. ¿Eso qué quiere decir? Que eran reducidas en número, eran bandas muy pequeñas, solo entre familiares muy próximos, ¿ya? Un grupo muy cerrado, si lo quieres llamar de esa forma. ¿Qué más? Era una economía parasitaria y dependiente de la naturaleza. Lo único a lo que el hombre se dedicaba era a cazar, pescar y recolectar. No podía producir alimentos a partir de la naturaleza. Simplemente extraía. Solo se dedicaba a eso, a extraer, a consumir, pero no se dedicaba a producir, ¿de acuerdo? Como si lo haría un hombre que sabía agricultura y ganadería, ¿ya? Simplemente era un hombre extractivo, llamémosle así, ¿ya? Y por último, como pueden ver en la imagen, era un hombre que sabía fabricar instrumentos de piedra, llámense instrumentos líticos, ¿ya? Perfecto. Entonces, esas eran las características, uno, del hombre americano y dos, de la época, del ambiente, del medio en el cual ese hombre americano se desarrolló, ¿ya? Entonces vamos a pasar ahora sí a las teorías. Acá está justamente lo que les estaba comentando, ¿no? Muy bien. Acá tenemos el periodo llamado Cuaternario. Este periodo se divide en dos, Pleistoceno y Holoceno. Holoceno. Muy bien. El Pleistoceno, como les decía, tenía varias glaciaciones, ¿no? En primer lugar se desarrolló la de Nebraska, luego se desarrolló la de Kansas, la de Illinois y la última fue la de Wisconsin. Pero ¿qué pasaba entre glaciación y glaciación? Un periodo llamado interglacial, que era un periodo caracterizado por el aumento de la temperatura, pero no era un aumento grande, era un aumento ligero, pero que era importante, ¿no? Para evitar condiciones extremas de temperatura, ¿ya? Pero ¿qué pasó luego de Wisconsin? La temperatura ya no volvió a bajar más, sino se fue elevando poco a poco. Pero ¿qué pasó en los últimos años? Cerca de la actualidad, ese aumento gradual, paulatino de la temperatura, ahora se volvió un aumento exponencial, drástico. Ya de un momento al otro, la temperatura empezó a aumentar en muchos grados, ¿de acuerdo? En un periodo muy corto de tiempo, ¿de acuerdo? Lo que en mucho tiempo avanzó poquito a poquito, en los últimos años avanzó en muy poco tiempo rápidamente, ¿ya? Eso se conoce como calentamiento global, que está dentro de un problema ambiental a nivel global llamado cambio climático, ¿ya? Muy bien. Ahora, el Pleistoceno, ¿no? Tiene una característica muy interesante. ¿Su nombre cómo se llama? La era glacial. Ese es otro nombre que recibe el Pleistoceno. O la era del hielo, ¿no? También hay una película más o menos con ese nombre, ¿no?
El Holoceno más bien se llama la era de los nuevos climas, y tiene sentido, sí o no, porque era una era en la cual los climas ya estaban cambiando, ya no eran los mismos que antes. Ya estábamos empezando a sentir un calentamiento paulatino del planeta Tierra, ¿ya? Y eso era el contexto en el cual el hombre, ¿no? Asiático, el hombre oceánico, el hombre australiano va a empezar a desplazarse y poco a poco va a empezar a arribar al continente llamado América. Muy bien, ahora sí empezamos con las teorías, sin más. Muy bien, teoría autoctonista. Esta la vamos a hacer rapidito. ¿Por qué? Porque es una teoría que ya fue refutada, como les dije. Muy bien. El autor se llama Florentino Amigigno, ¿ya? Ahí está, el de la imagen. Es un argentino, ¿ya? El precursor de esa teoría, ¿quién es? Antonio León Pinelo. Él era un jesuita español, ¿de acuerdo? Que logró ser rector en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que planteó una teoría interesante. El que decía la teoría del Edén terrenal. ¿Y a qué se refiere la teoría del Edén terrenal? Que la selva, la región amazónica, fue el Edén en este planeta. El Edén a partir del cual surgieron Adán y Eva y empezaron a poblar todo el planeta. En otras palabras, el origen del mundo, de la humanidad, se encuentra en América. Específicamente, ¿dónde? En la Amazonía. Pero Florentino Mengigno le dio una forma científica. Le dio qué cosa? Un sustento científico, pero él no planteó que era la Amazonía, sino él dijo las pampas de Argentina. Ahí se originó el primer hombre del mundo. Ese fue su planteamiento. ¿De acuerdo? Ahora, ese primer hombre, ¿cómo se llamó? Homo Pampianus Argentinus. ¿Ya? Por el nombre más o menos te das cuenta, ¿no? Pampianus viene de Pampa, Argentinos de justamente Argentina. Y Homo, pues justamente es una raíz para referirse al hombre. Muy bien. Ahora, ¿qué planteaba él? La filogenia. ¿Y qué es la filogenia? Un proceso evolutivo. Lo que pasa es que este hombre no era un Homo sapiens como lo conocemos actualmente. Era un hombre más primitivo, que evolucionó poco a poco, pasando de una forma a otra hasta llegar a Homo sapiens. Pero aún así, este autor, llamado Amigigno, lo considera como el primer hombre de América. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se basó él? En restos líticos y fósiles. ¿Ya? Él encontró en una caverna estos restos líticos, restos de piedra, y algunos restos fósiles. Y él dijo, estos restos son la evidencia de que el primer hombre del mundo está en América. O estuvo, perdón, porque es pasado, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Esto causó una revolución en el mundo de esa época. Los científicos hasta ese momento creían, no, el origen del mundo, África, directo, nada más. Pero que venga acá un científico, un naturalista, un antropólogo, como lo era Antonio León Pinelo, perdón, Florentino Amigigno, y que les diga que no, que estaban equivocados y que la cuna era la Pampa Argentina, era menester poder ir a ese lugar y comprobar si lo que estaba diciendo era correcto. Y al final fueron. Y justamente uno de los integrantes de la comisión que fue a comprobar la veracidad de esa teoría, ¿saben quién fue? Atlas Harlica, ¿ya? Justamente el que años más tarde plantearía una nueva teoría, la teoría asiática o monorracial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora esta comisión logró comprobar que estas pruebas no pertenecían a la era cuaternaria, sino que eran, perdón, me estoy equivocando, estas pruebas no pertenecían a la era terciaria, sino que pertenecían a la era cuaternaria. Porque, ¿qué era lo que decía Florentino Amigigno? Estas pruebas que yo les doy, que son restos líticos y fósiles, son de la era terciaria. Y mira, si yo retrocedo, el Pleistoceno, ¿dónde se encontraba? En el Cuaternario. O sea, ¿qué estaba diciendo Florentino Amigigno? Que el hombre era más antiguo que inclusive el Pleistoceno, que inclusive la glaciación de Wisconsin, era mucho más antiguo. ¿De acuerdo? Era de la época terciaria.
Pero justamente eso era lo que no les quedaba claro a los científicos. Entonces tuvieron que ir y comprobarlo por ellos mismos. Y al final hicieron las pruebas respectivas y lograron determinar que era falso. No pertenecía a la era terciaria, no era tan antiguo, sino era de la era cuaternaria. Y lo triste fue que esos restos fósiles, ¿de acuerdo? No eran restos fósiles humanos, eran restos fósiles de megafauna, ¿de acuerdo? Y esos restos líticos eran medios raros. ¿Por qué? Porque parecía ser que esos restos líticos no eran herramientas de piedra, sino simplemente eran fragmentos de roca que se habían desprendido de la parte superior de la caverna. En otras palabras, sucedió un terremoto y pequeñas partecitas de piedra cayeron. Y según Amedicno, esas pequeñas partecitas de piedras eran instrumentos líticos fabricados por este famoso Homo pampeanos argentinos, ¿no? Entonces al final le dijeron, no, está mal usted. Esta prueba está refutada. No es como usted dice. ¿De acuerdo? Otro planteamiento importante de Amedicno son los puentes intercontinentales, porque está bien, pues, Amedicno decía, ya, el hombre nació en Argentina. Ahora, ¿cómo nos explicas, Amedicno, que el hombre llegó a Europa, llegó a Asia, llegó a Oceanía y a otros continentes? Ah, fácil, puentes intercontinentales. ¿Saben lo que decía? Como estábamos en la época del Pleistoceno, ya lo que decía Amedicno era que tanto se habían expandido los hielos, los glaciares, que los continentes que antes estaban separados se habían unido por puentes, que eran de hielo, y que por ahí, por esos llamados puentes intercontinentales, ¿de acuerdo? El hombre se había desplazado desde América hacia los otros continentes del mundo. Llámense Asia, llámense Antártida, llámense Oceanía, llámense Europa, llámense África. De esa forma, con los famosos puentes intercontinentales, el hombre llegó a todas las partes del mundo. Sin embargo, esa prueba también fue refutada. Al final, todas las evidencias que logró reunir Amedicno fueron refutadas. Y al final, esta teoría quedó simplemente en el olvido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el hombre no es originario de América. El hombre tuvo que migrar de otro continente para poblar América. Y vamos a ver de dónde vino, ¿no? Ahora esa es la pregunta. Ya, el hombre no es de América. Ahora, ¿de dónde vino? Dime de dónde vino. Entonces, ahí empezaron a aparecer antropólogos que empezaron a postular esas teorías. Ah, ahí decía uno, vino de Asia, otro decía, vino de Europa, otro decía, vino de África, otro decía, vino de Australia, otro decía, vino de Oceanía. Hoy día vamos a ver a cada uno de ellos. La teoría de mayor aceptación es la que tengo acá, la teoría monorracial, ¿ya? Que más conocida es como la teoría asiática, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿de dónde proviene el hombre? De Asia, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el autor de esa teoría? El señor que está en la imagen, Atles Harlika, ¿ya? Muy bien. Atles Harlika es el autor de esa teoría. Ahora, ¿cuáles son los precursores? El precursor más famoso es José da Costa, ¿de acuerdo? Y también está Samuel Haben. Ambos que plantearon, por ejemplo, Samuel Haben, ¿no? La idea que él propuso es que posiblemente el hombre americano provenga del hombre asiático. ¿Por qué? Porque Asia y América en el mapa están juntos, están muy próximos, muy cercanos. Entonces, pudo haber la posibilidad de que el hombre asiático logre llegar al continente americano por medio de esa ruta. ¿Ya? ¿Y qué planteó José de Acosta? Ah, él básicamente se basó en pruebas físicas. Ah, no, el hombre americano sí tiene ciertas características del hombre asiático. Se parecen un poco en varias características. Entonces puede ser la posibilidad de que el hombre americano provenga del hombre asiático. Eso es lo que planteó José de Acosta. Más bien el argumento de Samuel Haben, ¿cuál fue? Un poco más geográfico. ¿Qué hizo Atles Harlika? Juntar ambos argumentos, agregarle unos argumentos más y darle el carácter científico que merecía la teoría. ¿Ya? Muy bien.
Y así formuló su teoría. ¿Y cuál fue su planteamiento? Ah, muy fácil, dijo él, ¿no? Un conjunto de bandas paleomongoles. ¿Por qué pongo paleomongoles? Siempre estos chicos recuerden, ¿qué significa el prefijo paleo? Antiguo, ¿ya? No son los pobladores mongoles de ahorita, ¿de acuerdo? Que están en Mongolia, sino eran pobladores antiguos de esos tiempos, ¿ya? Por eso pongo paleomongoles. Ahora, ¿de dónde provenían estos paleomongoles? De Asia. Y no de cualquier parte de Asia, porque Asia es un tremendo bloque continental, de la parte norte y oriental de Asia. Y de esa parte nororiental dice que cruzaron el estrecho de Bering durante la Eustasia glacial. ¿Qué es la Eustasia glacial? Simplemente es el descenso del nivel del mar, nada más. ¿De acuerdo? Ese descenso que produjo que este pequeño puente de tierra que antes estaba bajo el agua, ahora esté por encima del agua. ¿Correcto? Muy bien. Y eso produjo que estos paleomongoles logren cruzar desde Asia, desde la península de Chukotka, así se llama esa península, ese extremo de Asia, hacia la península de Alaska, que está en la parte, ¿no? En el extremo noroccidental de América. Y así cruzaron. Ahora, vamos a ver su análisis de ustedes. Si así fue la forma como el hombre asiático llegó a América, ¿quién fue poblado primero según Atlas Cárlica? ¿Norteamérica o Sudamérica? A ver, vamos a ver el chat. Si Atlas Cárlica decía, muy bien, ¿no? Excelente. Cuando veamos el mapita más adelante, ahí lo vamos a aclarar un poco. Exacto. Primero se pobló Norteamérica y luego los norteamericanos vinieron a poblar Sudamérica. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron las pruebas que dio Atlas Cárlica a esta teoría? La primera, la mancha mongólica. Pero ahí hubo un problema. ¿Cuál fue la crítica a esta prueba? Que la mancha mongólica no es exclusiva de los mongoles, ¿ya? Cuando hablo de mongoles, hablo de los procedentes de Mongolia, ¿ya? No piensen otra cosa. Muy bien. Ahora, no eran exclusivas de los pobladores de Mongolia. Otros pobladores del anillo del Pacífico, llámense de Oceanía, llámense de Asia, llámense de América, tienen esa mancha mongólica. Los mongoles y los americanos no son los únicos que tienen esa mancha. Primera crítica a Atlas Cárlica. Ahora, Atlas Cárlica también se basó en lo que decía José de Acosta. Hay ciertos rasgos que son comunes entre americanos y asiáticos. Por ejemplo, uno de los rasgos justamente son los ojos rasgados, el pliegue mongólico, ¿ya? ¿No? Muchos de nosotros tenemos esos ojos que nosotros llamamos ojos achinados, ¿no? Esos ojos alargados, parecidos a los ojos de los chinos, de los japoneses, ¿no? Entonces, ahí viene una de las pruebas. Pero ahí también viene una de las críticas. No todos los americanos tenemos esas características, ¿ya? Otra característica, la escasa pilosidad facial. ¿A qué me refiero? Que nuestra cara no tiene mucho vello, ¿de acuerdo? No tiene mucho vello facial. Por lo tanto, no solemos formar barba. Eso comprobaba, ¿qué comprobaba? Que nosotros proveníamos de Asia y no de Europa, porque Europa más bien su característica primordial es que los hombres son barbudos, ¿ya? Por eso cuando los españoles vinieron acá, ¿no? Marcaron esa diferencia, ¿no? Porque eran hombres barbudos, a diferencia de los hombres americanos, que eran un poco más lampiños, ¿no? Ahora, ¿cuál fue otra prueba? La prueba de Samuel Haven. ¿Qué decía Samuel Haven? Ah, los continentes están muy juntos. Puede ser que el hombre asiático haya saltado a América, ¿ya? Ahora, lo malo de Atlas Cárlica, ¿cuál fue? Él dijo dos cosas. El hombre asiático solo siguió una ruta, escuchen esto bien, solo siguió una ruta y solo fue una raza, la raza mongol. Los americanos somos descendientes de la raza mongol y los mongoles en la antigüedad solo siguieron una ruta. ¿Y cuál fue esa ruta? La ruta de Bering. No hubo otra ruta más.
Entonces pueden observar que Atlas Cárlica era muy cerrado, ¿no? Él no admitía otra posibilidad para poblar América. Y lamentablemente, ese fue el punto que muchos autores, ¿no? Como Paul Rivet, ¿no? Como Hossein Belloni, van a criticar, ¿ya? A Atlas Cárlica. Otra de las grandes críticas son los grupos sanguíneos, ¿no? En Asia predomina, por ejemplo, grupos como el A, ¿no? En grupos sanguíneos. Pero acá en América, la mayoría que somos, grupo O. Entonces, si supuestamente descendemos solo de los asiáticos, ¿por qué tenemos diferentes grupos sanguíneos? Otra crítica. Si supuestamente solo descendemos todos los americanos de una sola raza, ¿por qué los de Norteamérica, los de Centroamérica y los de Sudamérica somos diferentes? Si supuestamente todos descendemos de un mismo antecesor, que es el paleomongol. Otra crítica, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, esta teoría tuvo muchas críticas. Sin embargo, la idea que planteó es una idea un poco racional, ¿no? Porque vamos a ver después que a diferencia de las otras teorías plantean ideas un poquito fantasiosas, por así decirlo. Por ejemplo, la teoría australiana, que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Vamos a pasar. A ver, ahí está. Teoría australiana, rápidamente. El autor, ¿cómo se llama? Méndez Correa, un portugués. ¿Ya? Ahora, ¿qué planteó él? Ahí dice, ¿no? Un grupo de pescadores procedentes de Australia, por eso la teoría se llama australiana, lograron llegar a la Patagonia. ¿Qué es la Patagonia? Es la parte que está al sur de todo el continente americano. Es la parte de Argentina, de Chile, esa parte. Eso es la Patagonia. ¿Ya? Tras atravesar una ruta insular. Cuando me refiero a ruta insular, ¿a qué me refiero? Básicamente empezaron a saltar islas, ¿ya? Un camino lleno de islas. Eso fue lo que siguieron estos pescadores, antes de llegar a dónde? A la Antártida. Entonces, estos pobladores ¿de dónde eran? De Australia. Luego empezaron a saltar islas. Saltaron islas, ¿ya? Luego llegaron a Antártida. Y luego en Antártida, atravesaron Antártida y llegaron a la Patagonia. Esa fue la ruta. Australia, islas, Antártida, Patagonia. Y acá viene otra pregunta. A ver, vamos a ver el chat. Según Méndez Correa, ¿qué se pobló primero? ¿Sudamérica o Norteamérica? Vamos a ver. Según la teoría de Méndez Correa. ¿Ya? Según la teoría de Méndez Correa. Muy bien. Ahora yo les pregunto, a ver, porque esto vino en una pregunta, no de examen de admisión, era una pregunta de un libro de academia. El poblamiento de Australia fue letra A, de norte a sur. Según la teoría australiana, el poblamiento de América fue letra A, de norte a sur, letra B, de septentrional a meridional, letra C, austral a boreal. ¿Cuál sería la clave? Vuelvo a repetir. Letra A, norte a sur. Letra B, septentrional a la región meridional. Letra C, de la región austral a la región boreal. A, B o C. Muy bien, la letra C. Recordemos, chicos, esto también en geografía lo van a aprender. Sinónimos del sur, austral, meridional. Sinónimos de norte, septentrional y boreal. ¿Ya? Es muy importante que esto lo aprendan, porque cuando ahí lean un texto y les aparezca la palabra boreal, la palabra austral, meridional, quizás no entiendan mucho. ¿Ya? Entonces sí, es importante que ustedes sepan que un sinónimo de sur es meridional y austral. Y un sinónimo de norte es boreal septentrional. ¿Ya? Rapidito nomás. Si no los sabías, es importante que ahí tomes apuntes. Muy bien. ¿Cuáles fueron las pruebas de Méndez Correa? Rapidito, para ir avanzando. Boomerang. ¿Ya? Esa arma, ¿no? Ese instrumento que tú tiras y te vuelve con la misma. Muy bien.
Los cráneos, que eran de tipo dolicocéfalos, nuestros cráneos con los de los australianos eran muy similares. Y otra eran las similitudes lingüísticas. Teníamos 93 palabras comunes con el idioma Kon, que era el idioma que se hablaba en Australia en esa época. Ahora, ¿cuáles son las críticas? ¿Australia es un país tropical o es un país propio de climas fríos? No, es un país tropical. Los hombres se han adaptado a vivir en climas cálidos. Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? ¿Cómo un hombre de temperaturas tropicales, cálidas, va a atravesar un continente muy frío? ¿De acuerdo? Otro es el extenso recorrido. No era una ruta corta, era una ruta larga. ¿Cómo la van a atravesar con simples canoas, con simples barquitos? No, es una ruta larga. ¿Cómo la van a hacer? Y la última fue la falta de pruebas arqueológicas. ¿No? Hay una ausencia de pruebas en Sudamérica, ¿no? Básicamente arqueológicas de que los australianos hayan poblado esta parte de América. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Paul Rivet, teoría oceánica. Vamos a ver que la teoría oceánica se divide en dos, polinésica y melanésica. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue el planteamiento de la Polinesia? ¿Ya? Ahora, voy a ir de frente al mapa, porque ya no queda mucho tiempo, para acá ilustrarla. Vamos a ver con la pluma. Ya, acá, teoría asiática. Rapidito nomás. Esto es la teoría asiática, ¿sí o no? Ahí está la teoría asiática. ¿Quién la planteó? Atles Kárlika. Esto es la península de Chukotka, ¿ya? Entre la península de Chukotka y la península de Alaska hay un espacio. Esto es lo que se ve actualmente, ¿no? Eso es agua. En la actualidad eso está cubierto de agua. Pero en esa época el nivel del mar había descendido tanto que esa parte se había descubierto. Ya no estaba bajo el mar, estaba sobre el nivel del mar. ¿Ya? Muy bien. Y de ahí poblaron Norteamérica hacia Sudamérica. ¿Ya? Muy bien. La teoría australiana empezó en Australia, pasaron a las islas y se dirigieron a Antártida. Y de la Antártida lograron llegar a la Patagonia. ¿No? Ahí está la teoría oceánica. Y poblaron desde Sudamérica todo el continente. Ahora, ¿cuál es la teoría de Paul Rivet? La región de Oceanía, que son pequeñas islitas que están cerca a Australia, se divide en dos, la Polinesia, ¿no? Y la Melanesia. Ahora, ¿cuál fue la teoría de Paul Rivet? Por ejemplo, la teoría melanésica que dijo que ellos arribaron primeramente a Centroamérica, ¿ya? Ahí está, arribaron a Centroamérica. Y de Centroamérica se partieron en dos. Un grupo se fue arriba a Norteamérica y otro grupo se fue abajo. Y según Paul Rivet, el grupo que se fue abajo se dirigió a Brasil. Y en Brasil formaron un pueblo que se llamó Lagoa Santa. ¿Ya? Eso fue la teoría melanésica. Ahora, la teoría polinésica, ¿qué dice? Dice que los pobladores llegaron ¿a dónde? A la isla de Pascua, que es la isla que está, ¿no? Al frente de ¿dónde? De Chile. Y de esa isla pasaron a Chile y de ahí poblaron todo el continente sudamericano. ¿Ya? Eso fue la teoría polinésica que está junto a la teoría melanésica dentro de la teoría oceánica. Ambas teorías fueron planteadas por Paul Rivet. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Para que entiendan un poquito. ¿Qué dijo Atles Kárlika? Solo un pueblo y solo una ruta. No hubo otro camino. Pero ¿qué dijo Paul Rivet? Está bien Atles Kárlika. Vinieron de Asia, pero también hubo un grupito que vino de Oceanía y hubo otro grupito que vino de Australia. Eso es lo que dijo Paul Rivet. Si se dan cuenta, Atles Kárlika es un poco más cerrado, pero Paul Rivet es un poco más abierto a más posibilidades. ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar. Ahí está un poquito. Ahora, rapidito. Lo que me interesa es esta pregunta, porque la otra es una pregunta de Atera. A ver, chicos, ¿cuál sería la clave para terminar ya?
Dice, en relación con el poblamiento del continente americano, se han propuesto teorías que postulan diversas rutas por las que los seres humanos pudieron arribar a América. Aunque cada teoría se basan en sus propias evidencias, resulta claro que todas las propuestas son excluyentes entre sí. Letra A. Letra B. Los primeros pobladores fueron europeos. Letra C. Estas rutas no se excluyen mutuamente. Letra D. El estrecho de Bering es la única ruta válida. El poblamiento tuvo una sola ruta desde Asia. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave, chicos? A ver. No sé si esa... A ver. Ahí dicen la letra D. Letra D, letra D, letra D, letra D, letra D, letra D. Letra C. Ya. Les comento rápidamente para que vayan a la otra clase que la respuesta es la letra. ¿Cuál sería? La letra está entre la A y la C. Si se dan cuenta, la A y la C están contradiciéndose mutuamente. Una dice que son excluyentes y otra dice que no se excluyen mutuamente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la otra clase. A ver, analícenlo, tomen captura de pantalla. Lo vamos a ver con mayor detalle en la otra clase, ¿ya, chicos? Pero la respuesta está entre la letra A y la letra C. ¿Ya? Ahí nos quedamos, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Ya pueden ir a la otra clase antes que se hagan tarde. Ya, más bien disculpen por prolongarme tanto. Esperemos que la otra clase lo hagamos más chiquito. Chao. Chao, profe, gracias por la alianza. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Nos vemos en la otra clase. Gracias, profe. Gracias.